¿Te ha pasado que te han bloqueado tu cuenta publicitaria en Facebook o no te han aceptado alguno de tus anuncios? Pues bueno, esto pasa porque la gente por lo general desconoce las políticas de publicidad de Facebook. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar en este video. Así que si esta información te interesa y no quieres que te pase a ti, quédate hasta el final. Listo chicos, entonces antes de comenzar, si eres nueva o nuevo por acá, quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados. Ahora, ¿por qué es importante conocer estas políticas de Facebook? Porque son las reglas de juego que la plataforma nos pone. Ellos quieren que sus ambientes sean seguros, que sean sanos y que por lo tanto las personas siempre estén dentro del ecosistema, ya sea Instagram, WhatsApp o Facebook. ¿Por qué? Porque así ellos van a poder auspiciar más, vender más y ganar más dinero. Es un negocio al fin de cuentas, por más de que sea una red social. Así que vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es venir a nuestro gran amigo Google y vamos a colocar políticas de publicidad de Facebook. Aquí nos va a redirigir al link. Buscamos el primero. No, vamos al segundo. Igual abajo les dejo también los links para que puedan entrar directamente. Y aquí tenemos la información general. Les recomiendo mucho que miren estas políticas constantemente. Por ahí una vez al mes, una vez cada 2 meses. Porque Facebook las está actualizando para, pues que, como les digo, para que su plataforma sea segura. Dice que nuestras políticas de publicidad ofrecen pautas, bueno, bla, bla, bla. Facebook revisa cada uno de los anuncios. Si por algún motivo llega a haber fallos o tú crees que tu anuncio fue como rechazado por equivocación, aquí en Avísanos lo pueden hacer. Sin embargo, la página está caída, entonces toca esperar a que la actualicen. Pueden apelar, pero eso lo voy a tratar en un video más adelante. Acá Facebook también nos da como una recomendación y son 3 puntos principales que son en los que las personas por lo general fallan más. Entonces los vamos a tocar y continuamos con lo otro. Lo primero son los atributos personales, el segundo es el contenido sexualmente sugerente y las marcas de Facebook. Entonces vamos a abrir. En atributos personales dice, los anuncios no deben incluir contenido que reafirme o sugiera atributos personales. Por ejemplo, no se permite nada que haga alusión a tu raza, religión, identidad sexual, género, edad, política, o sea, nada de eso, situación financiera, nada. Y mucho menos que estemos hablando directamente a la persona. Si estás acá, posiblemente ya sabes que vamos a poder segmentar. Entonces nosotros como anunciantes ya sabemos a quién vamos dirigidos. Si es gente que se llama solo Pepito, si es gente que tiene 30 años, si es gente que vive en el barrio Olaya, qué sé yo. Pero no por eso les podemos hablar directamente porque Facebook nos va a banear. Entonces, ejemplos. Contenido del anuncio que describe o muestra el producto o servicio. Eso está súper bien. Texto que hace referencia a las características o atributos personales del grupo o a la persona segmentados. O los da a entender. Esto está mal y ya vamos a ver los ejemplos. Y el uso de la palabra otro. Este es importantísimo que lo tengan presente. Al decir otro ya estamos asumiendo que la persona que está leyendo es. ¿Sí? Estamos dirigiéndonos a sus atributos personales. Algo que aprendí en Affiliates de Jonathan Minasco es evitar utilizar ti, tú, usted, ¿sí? Como ir muy dirigido y hacer preguntas. El tema de las preguntas es un poquito delicado. Vamos a ver ejemplos. Raza. Conoce hombres hispanos online ahora mismo. ¿Está bien? No estamos asumiendo directamente que tú eres un hombre hispano. O encuentra hoy solteros de color. No estamos diciendo que tú seas de color. Simplemente que busca personas de color. Lo malo es, conoce a otros solteros. ¿Sí? Aquí está mal. Y el ti también puede ser como para tener problemas. Creencias religiosas. Sal con solteros cristianos. Bien. ¿Estás buscando budistas cerca de ti? Es una pregunta. Tengan cuidado con ello. Pero Facebook nos dice que lo podemos hacer. Conoce a personas indias solteras por internet ahora mismo. Perfecto. ¿Eres cristiano? Ya estoy haciendo la pregunta directamente a la persona. Es muy personal, entonces no lo hagan. Y conoce a otros budistas. Aquí el error está en otros. En edad, conoce a personas jubiladas, un servicio para adolescentes, un servicio para adultos, está súper bien. Lo malo es decir, conoce a otras personas jubiladas o servicio solamente de 18 a 24. Igual esto ya lo segmentamos, entonces nos estamos dirigiendo a esas personas, pero no le podemos decir directamente que nos estamos dirigiendo. Acá orientación sexual o comportamiento sexual. Cruceros gay Atlantis, discotecas gay, conéctate online con personas homosexuales, conoce lesbianas, eso está perfecto. Pero, ¿eres gay? Oye, ¿tú que eres gay? Ven acá. No, nada de eso, está súper mal y eso es ban seguro. Conoce a otras lesbianas. Otras, como se dan cuenta. Identidad de género.
ven a conocer solteros transexuales, una reunión mensual para personas trans y amigos de personas trans. Está bien. Pero ¿tienes dudas sobre tu identidad de género? Mal. Conoce a otras mujeres. Aquí está el error. Entonces así podemos ver para todos, discapacidad o enfermedad. ¿Tienes diabetes? Ya estamos preguntándole a la persona. ¿La depresión te está desanimando? Estamos asumiendo que es depresiva. Trata la ansiedad. Estamos asumiendo que tienes ansiedad. Nada. Nuevo tratamiento para la ansiedad. Asesoramiento acerca de diabetes. Ayudas en caso de depresión. Sí, igual nos estamos dirigiendo a la persona, pero es mucho más implícito, no es tan explícito. Tenemos que empezar a jugar un poquito con eso. Y aquí vamos a poder ver los otros ejemplos. Los nombres, tampoco se pueden usar nombres. Por ejemplo, personalizamos la camiseta con tu nombre. Gorras personalizables con tu nombre. Lleva tu nombre a todas partes. Bien. Pero si Bruno Ramos consigue esta camiseta, Cristian Monsalve te personalizo tu maleta. Nada. O sea, 0, 0, 0. Evitemos colocar nombres personales y más si es de la persona. Ya si estamos hablando de alguien famoso, se podría hacer, sin embargo aquí entran temas de branding, entonces tampoco se los recomiendo. Lo segundo que nos dice Facebook que tengamos presente es contenido para adultos y contenido sexualmente sugerente. Este tipo de productos son baneables, entonces tengan cuidado. No debe incluir contenido para adultos, desnudos, representaciones, nada de eso. Los anuncios que afirman o implican la capacidad de conocer a una persona, conectarse con ella o ver contenido de su creación, no deben insinuar que son de contenido sexual o de carácter sexual. Mucho menos que está vendiendo sus servicios, tipo OnlyFans. Sí, nada de eso. Procuren no hacerlo. Aquí nos coloca algunos ejemplos de imágenes y esto ya nos interesa a todos. Desnudos o desnudos implícitos, no lo coloquen. Demasiada piel o escote visible, tampoco lo coloquen. No pongan gente sin camiseta, gente en trajes de baño, en shorts, porque los van a bañar. Si están vendiendo trajes de baños, volviendo, en ese caso de pronto Facebook manualmente los aprueba, porque están vendiendo es un producto. Pero para temas de gimnasio, temas de salud, no lo usen, porque los van a banear. Entonces miren, imágenes que destacan partes individuales del cuerpo, como abdomen, nalgas, pecho, aunque no sean de naturaleza explícitamente sensual. Anuncios de citas o donde el foco del anuncio es una persona parcialmente vestida. Tampoco. Entonces miren, por ejemplo, esta imagen muestra desnudos. Son artísticos, pero es un desnudo. Esto es sugerente. Esto también es muy sugerente. Esta es supremamente sugerente. Personas teniendo sexo. Sí, este hombre también está sin camiseta, es sugerente. Podríamos decir que es un anuncio de ropa interior. Sí, pero la pose no está acorde. Pero sí se permiten colocar estatuas desnudas. Ya es artístico y bueno, en ese caso sí lo permite. Entonces aquí podemos ver los ejemplos. Y por último, tenemos dentro de los 3 apartados que nos dice Facebook el uso de las marcas de Facebook. Entonces, en este caso tiene siempre que estar escrito con F mayúscula al principio, I mayúscula al principio. Podemos hacer referencias a ellos siempre y cuando no sea lo principal de nuestro anuncio. Entonces, o que los estemos redirigiendo a otra página. Sígueme en mi página de Facebook. Ya, les estamos diciendo a dónde lo vamos a llevar. Entra a mi página de Instagram. Los estamos diciendo a dónde los vamos a llevar. Pero no utilizarlo como si fuera nuestro. Entonces, siempre utilizar la palabra Facebook con la tipografía que tienen ellos, los colores. Siempre utilizar la F mayúscula. Aquí ya, no utilicemos la palabra Facebook en plural, como Facebooks o FB o Facebooks mal escrito, nada. Siempre súper bien. Tampoco como verbo, ni facebookear, ni facebookeando, nada de eso porque los van a banear. No hay que utilizar los logotipos ni la F, esta F que está aquí arriba, porque esto está destinado solamente para fines comerciales de ellos. Y no utilizar el logotipo corporativo, porque ya estaríamos entrando en derechos de autor y en branding. Estos 3 temas son súper importantísimos. Por favor, léanselos, averígüenlos, estudienlos, porque así vamos a evitar baneos. Si quieres algunos tips de cómo calentar tu cuenta publicitaria y evitar esto, déjamelo en los comentarios para hacerlo en un próximo video. Y si la información hasta acá te está gustando, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba la actualización. Entonces vamos a continuar. Volvemos a la parte principal. Proceso de revisión. Dice que Facebook se demora aproximadamente 24 horas. En algunos casos se demora más. A mí me han aprobado anuncios a los 5 minutos, a las 2 horas, entonces va a depender mucho. Acá Facebook nos dice, y esto es importante, que no solamente va a mirar el anuncio, va a mirar también la landing page.
¿A qué me refiero con la landing page? A nuestra página de destino. Pasacasos Affiliatum, seminarios online, primera venta, sistema diabetes, ¿sí? Que de pronto te llevan a la página y son páginas que son que tienen promesas y a Facebook no le gusta eso. Por ejemplo, mi anuncio está perfecto, no incumplí ninguna norma, pero él va a esta página y ve esto: ¿cómo gané mis primeros $700? Difícil, no te la va a aceptar y te pueden banear. Si colocaste un anuncio sobre X cosa y Facebook se nota que lo enviaste a una página que no tiene nada que ver, te lo tumba. Si son páginas de citas, te las tumba. Si la página se demora en cargar, si la página tiene contenido que no está bien puesto, si no tiene el certificado de seguridad, no te van a aprobar el anuncio. Entonces ten muy presente esto. Si tus productos en Hotmart tienen una página de quiz, mándalos ahí. Es una buena opción para que te acepten, para que no haya ningún problema. Y pues nada, ten muy presente la landing page. También el nombre de la landing page. Eso puede inferir. También el nombre de la página de Facebook, de tu fanpage, puede inferir. Si dice como dinero fácil y gratis se llama tu página, no te van a aprobar el anuncio. Si el nombre de la página de destino tiene también su dominio es raro, no te van a aprobar el anuncio. Entonces ten presente eso. Pasos que nos da Facebook en el caso de que no nos aprueben. Simplemente editar el anuncio, entonces verificar las direcciones de correo electrónico, editar lo que está mal, cambiar el creativo, cambiar el copy, ¿sí? Guarda los cambios una vez editados y ahí se va a enviar directamente a revisión. Acá podemos apelar, siempre podemos apelar y siempre apelen. Muchas veces Facebook nos va a bloquear por el simple hecho de que no hemos hecho el curso de Blueprint. Lo buscan en Google también. Curso de Blueprint de Facebook. Acá lo van a encontrar, capacitación online. Y listo, después vuelven a apelar y como Facebook ya hice el curso, no estoy infringiendo ninguna norma, por favor reactívenme. Puede que les acepte, puede que no, pero nunca dejen pasar esa oportunidad y siempre apelen. A muchas personas les han devuelto las cuentas súper rápido. Ahora venimos con contenido prohibido y estas son como las más importantes y específicas de todas. Primero, normas comunitarias. No puede infringir ninguna norma, como les dije, abajo les dejo estos links en la descripción. Productos o servicios ilegales. No debe constituir, facilitar ni promocionar productos, servicios o actividades ilegales. Los anuncios dirigidos a los menores no deben promocionar productos o servicios que no sean contenidos, que sean inseguros, ¿sí? Entonces en este caso tenemos drogas, armas, suplementos sexuales, todo eso. No lo utilicen. Prácticas discriminatorias. No deben discriminar ni fomentar su discriminación en función de atributos personales, raza, etnia, color. Fue más o menos lo que vimos arriba. Entonces no discriminen, no utilicen lenguaje ofensivo, ni de bullying, ni nada por el estilo, por favor. Tabaco y productos relacionados con el tabaco. No pueden promocionar la venta ni el uso, o sea, nada. Ejemplos de lo que sí se puede hacer. Blogs o grupos que conecten a las personas con intereses relacionados con el tabaco, siempre que el servicio no resulte en la venta de tabaco o productos relacionados. Campañas y libros electrónicos contra el tabaquismo, servicios de asesoramiento en relación con una adicción, eso está súper bien, pero no podemos promocionar tabaco, cigarrillos, puros cigarrillos electrónicos, pipas, nada. Y compra aquí cigarrillos, pues sí que menos, o sea, estamos siendo muy directos. Por ejemplo, esta imagen cumple con nuestras políticas dado que promociona una campaña anti-tabaco. Esto sí, sabemos que el tabaco causa problemas para la salud y si estamos fomentando que las personas tengan una mejor calidad de vida, eso a Facebook le gusta. Entonces eso está permitido. Esta imagen promociona cigarrillos, pipas, narguilas creo que se llama. Nada de eso. Cero. Drogas o productos relacionados con drogas, esto pues ya lo sabemos. Productos relacionados como pipas de agua, papel de fumar, nada. Vaporizadores, mucho menos en las imágenes. Aquí dense cuenta más o menos de los creativos cómo son, para que lo tengan presente y no lo utilicen. Acabamos con el tema de suplementos peligrosos. Los anuncios no deben promocionar la venta o el uso de suplementos que Facebook considere como inseguros, como, aparte de las drogas, lo que son esteroides, anabólicos, algo que pueda aumentar del crecimiento humano, hormonas, nada de eso, por favor. Armas, municiones o explosivos, aquí lo pueden ver, no podemos promocionar ni la venta ni el uso de armas. Esto ya un poquito más dirigido a Estados Unidos. Sabemos que allá tienen política de... Bueno, allá pueden comprar armas en la esquina, entonces acá no nos va a interesar tanto. Igual léanselas, no sabemos.
Productos o servicios para adultos. En este caso podemos promocionar preservativos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con salud sexual, con anticoncepción, ¿sí? Practica sexo seguro con nuestra marca de preservativos, está bien, pero no preservativos que aumenten el placer, geles que te van a hacer durar más, bombas para agrandar aquello. Entonces, compra nuestros juguetes, nada de eso. Contenido para adultos, ya lo hemos tocado, esto ya lo tocamos. Infracción por parte de un tercero, nada que tenga que ver con copyright, con utilizar la cara de otra persona, trailers de películas y eso, tengan cuidado. Entonces esto no lo tocamos. Contenido sensacionalista, nada que tenga que ver con sangre, con heridos, con armas, con amenazas, ¿sí? Algo que la persona lo puede dejar en shock y como que lo asuste. Cero. Atributos personales, ya lo tocamos. Información errónea, aquí no podemos afirmar nada. Este producto te hará bajar de peso, nada. Y este también lo he visto mucho en Affiliatum, seminarios, primera venta, venta, método manual, todo esto. Porque decimos, este es el mejor producto. Con este producto sí o sí mejorarás tus ventas. O sea, podemos decir, este es uno de los mejores productos. Con este producto aprenderás cómo mejorar tus ventas. Esto te ayudará a ser un poco mejor, ¿sí? Pero no estamos afirmando nada. Entonces tengan presente eso. Tampoco nada que tenga que ver con salud. Tómate 3 vasos de agua y no te dará COVID, por ejemplo. No. Tómate tal cosa y evitarás el VIH. Nada. O sea, eso está súper prohibido. Entonces no lo vayan a hacer. Contenido controversial. No deben incluir contenido que explote en situaciones de emergencia ni temas políticos. Ahorita tema, por ejemplo, de la pandemia, que un político dijo algo. Nada, o sea, no toquen ese tema y en marketing de afiliados no lo vamos a usar. Páginas de destino que no funcionan. Páginas que son PDFs, que son imágenes, que le quitamos permisos a Facebook para entrar. Como les dije arriba, ellos verifican la landing page. Entonces tengan cuidado con eso. O que si yo les dije que les vendo bicicletas y entran y son computadores, no lo hagan. Trampas y prácticas engañosas. Productos para mejorar, para aumentar los me gustas, las reproducciones, para robar contraseñas, para hacer fraude. No lo promocionen. Gramática y groserías, y este es importantísimo. En anuncios casi no lo he visto, pero sí en los grupos. Y hay personas que, lo siento, pero escriben horrible, horrible, horrible. Tienen muchas faltas de ortografía, entonces tengan pendiente eso. Cero groserías, no utilicen mayúsculas sostenidas durante todo el texto, ni utilicen muchos emojis, ni muchos signos de interrogación, nada de eso. Y mucho menos en la imagen colocar, por ejemplo, el simbolito de groserías o personas haciendo gestos sugerentes, porque bloqueo seguro. Funcionalidad inexistente. Esto se hace referencia a que el video tenga la imagen tenga clickbait. Por ejemplo, aquí finjo que es un video y no lo es. O aquí que puedo darle sí o no y no lo es. En este caso, no se ve que sea como un botón de registra tu voto acá. Simplemente es un banner informativo. Entonces, bien. Salud personal. Aquí, por ejemplo, no podemos utilizar nada de antes y después. No podemos utilizar cintas métricas. No podemos utilizar básculas de peso. Tengan cuidado con eso. Aquí, ¿qué pasa? Aquí está mostrando el abdomen, pero está de lejos. No estamos enfocando solo eso. Facebook lo toma bien. A diferencia del lado derecho, donde está mostrando completamente su abdomen, solamente eso. Entonces vamos a tener problemas. Personas haciendo ejercicio, está bien. Aquí estamos asegurando que la persona va a perder peso o que está gorda. Gente comiendo comida saludable, está perfecto. Cero básculas, cero antes y después, como les decía. Sin pelo con pelo, nada de eso. Adelantos de efectivo, creo que tampoco lo vamos a tocar, pero tengan cuidado si ustedes son gota a gota o prestamistas. No sé, tengan cuidado. Marketing multinivel y por esta banean a mucha gente. Banearon a un compañero que llevaba ya varios años en Facebook Ads. Hasta el perfil le quitaron, o sea, tengan mucho cuidado con planes de enriquecimiento rápido. Ganar dinero fácil, gana dinero rápido, únete a mi equipo, sé tu propio jefe. Por favor, tengan mucho cuidado. A Facebook no le gusta ni esto, ni criptomonedas, ni trading, ni apuestas, que está más adelante. Tengan mucho cuidado. Subastas con cuota de derecho, no lo vamos a tocar tampoco. Afirmaciones engañosas, afirmaciones o consejos con trucos exagerados. Lo que les decía, por ejemplo, del agua, del ajo. Tómate esto y cúrate del cáncer. Eso es malo, no lo utilicen. Igual acá lo pueden leer. Contenido de baja calidad o molesto.
Enlaces a páginas de destino que incluyen contenido significativo, está bien. Minimiza el texto que bloquea a las personas, está bien. ¿Sí? No podemos utilizar imágenes muy chiquitas o muy pixeladas o que se agranden de un momento a otro, porque eso va a ser malo, nos va a bajar el CTR claramente y va a hacer que nuestro anuncio posiblemente sea bloqueado. Nada que tenga virus, claramente. Animación automática, que tú entres y por ejemplo el anuncio salga de una, el video salga de una, que tenga screamers o bueno, qué sé yo. Prácticas comerciales inaceptables. Entonces acá podemos enlazar gente que ofrece pruebas gratuitas para nuevos clientes, anuncios que enlazan a sitios oficiales, por ejemplo a la embajada, por ejemplo a una universidad, eso está perfecto. Si son a páginas que son por aparte o que les vamos a dar trucos, tips, la fórmula secreta, baneo seguro. Sistemas con fines elusivos, tampoco. Por ejemplo, que utilicemos copies raros o que la imagen esté ocultando algo para que el bot de Facebook no lo note, eso está mal. Productos financieros prohibidos y ventas de partes del cuerpo, que creo que aquí no somos del mercado negro. Entonces, cero. Volvemos acá. Tenemos contenido restringido. Alcohol, nada que tenga que ver con bebidas alcohólicas. Acá sí podemos utilizar alcohol etílico para desinfectar, eso está bien. Pero que tenga que ver con ron, aguardiente, nada. Citas, nada que tenga que ver con páginas de citas, con chats, Grindr, Tinder, Brenda, Hornet, todo eso no lo utilicen. Tampoco en nuestros productos de marketing de afiliados, hay unos que te permiten ser como más atractivo, llegar a más personas, no lo utilicen. Apuestas con dinero real, forex, deportivas, trading, cero, a Facebook no le gusta. Loterías estatales tampoco. Esto que es farmacias, medicamentos, por lo general se permite para marcas grandes o que tengas permiso. En este caso creo que tampoco lo vamos a usar. Servicios de suscripción por si estás vendiendo cuentas de Netflix, no lo hagas. Bueno, aquí pueden ver los otros que hay. Si ven productos o servicios de criptomoneda, nada. Tratamiento de alcohol o drogas, esto tampoco se puede hacer a no ser que tengas permiso. Entonces, no lo hagas. Y cirugías estéticas, si eres cirujano, te recomiendo que te leas acá. Acuérdate que le puedes dar a más información. Se te va a abrir una nueva pestaña. Anuncios con video. No podemos tener contenido molesto, por ejemplo que brille y uno empiece a que le dé epilepsia, nada. Y mucho menos consumo de drogas, alcohol, lo de arriba. Acá les recomiendo colocar una miniatura. Facebook no mira tanto el video, en el video sí puede ser un poquito más directo, hablar, hacerte preguntas. No, oye Cristian, no, eso sí no. Pero oye, sé que no viste la presentación, inscríbete, está bien. Pero sí va a mirar la miniatura, entonces la miniatura puede tener un poquito de clickbait y toda la cosa. Segmentación, tenemos que tener pendiente nuestra segmentación, esto pues creo que ya lo saben. Posicionamiento, que sea relevante, preciso y que las páginas de destino sean relacionadas. Si les hablo de computadores, que el copy tenga que ver con eso y la página de destino también. Texto en las imágenes de los anuncios. Esto aquí les voy a dejar una herramienta también abajo que se llama Text Overlay. Está acá. Nosotros acá podemos subir la imagen y el mismo Facebook nos va a decir si está acorde para los anuncios o no. Entonces úsenla. Ya aquí tenía un ejemplo. Ustedes simplemente le dan subir y aquí les aparece como los 3 niveles. Bajo, medio, alto y correcto. Esta está correcta. Tiene mucho texto, pero Facebook dijo que está bien. Listo, anuncios para clientes potenciales. No podemos pedir nada de esto. Números de cuenta, antecedentes penales, tipos de sangre, información financiera, nicknames, contraseñas, nada de eso. Podemos pedir correo, nombre, teléfono, eso lo podemos hacer y está súper bien. Tenemos que tener presente que esto lo tenemos que manejar con política de tratamiento de datos. No podemos vender esa información, no la podemos regalar, no la podemos divulgar, porque podemos tener problemas penales y muy serios. Usos del activo de marca, ya lo hablamos arriba. Restricciones del uso de datos, lo que les acabo de decir. Y cosas que debes saber. Acá pueden entrar, mirar, leerlo. Como les decía, les recomiendo hacerlo periódicamente. Y pues nada chicos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Realmente quiero que no les bloqueen sus cuentas, que puedan hacer sus campañas publicitarias súper bien. Si quieren más tips, déjenmelo en los comentarios sobre cómo no ser baneados en tu primer campaña. Si te gustó, suscríbete. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Muchísimas gracias por el apoyo. Si estás en este punto, te recuerdo que Seminarios Online va a abrir inscripciones en 15 días aproximadamente.
para que no te quedes por fuera, entres al equipo, entres a la familia. Si tienes dudas, preguntas al respecto, házmelas saber. Puedes programar una llamada conmigo para que te dé toda la información, tener un acercamiento más personal. Y pues nada, este fue el video de hoy, así que nos vemos en uno siguiente.